Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar sobre la subida del 4% de los costes laborales en el último trimestre. Y es que en el segundo trimestre del 2024 se ha producido una subida importante en ese coste salarial, una subida del 4% en el coste salarial, situando ese salario medio en 2.353,59 euros mensuales. Ojo, que estamos hablando de coste salarial, que igual muchos de vosotros decís, oye, yo no gano 2.353,59. Pues seguramente sí. Lo que pasa que, bueno, pues es el coste que tiene la empresa por tenerte como trabajador. De ahí lo que tú recibas, bueno, pues pueden ser 1.400 euros, sí. El resto lo está pagando la empresa en cotizaciones a la seguridad social, en impuestos, etcétera, etcétera. Así que coste salarial medio en España mensual de 2.353,59. Un 4% más en este trimestre. Y bueno, en este segundo trimestre hay una mayor subida que en el primer trimestre, que también la hubo, y bueno, pues todo esto se debe a esa presión salarial debido pues a la inflación, a las presiones de sindicatos, a la subida del salario mínimo interprofesional. Bueno, pues todo esto va tirando de esos costes empresariales al empleo que, bueno, pues ya os digo, 4% en el segundo trimestre del 2024. Y es que está claro que si hay una subida de inflación, pues los trabajadores también van a querer una subida proporcional de ese salario para no perder ese poder adquisitivo. Pero claro, aquí el gran problema está en la inflación. ¿Qué provoca esa inflación? Y bueno, si hay una subida de esos salarios, lo que tenemos que tener en cuenta siempre, también lo teníamos que haber tenido para el salario mínimo interprofesional y no se le ha hecho ni caso, es que vaya acompañado de un aumento de la productividad. Si aumenta la productividad, por supuesto tienen que aumentar los salarios. Si no aumenta la productividad y aumentamos los salarios, lo que estamos haciendo es reducir los márgenes, que en muchos casos ya están en pérdidas, o si no, pues con estas subidas va yendo hacia las pérdidas, no sale rentable tener en marcha un negocio, ese negocio termina cerrando, se terminan perdiendo los puestos de trabajo. Así que importante que los salarios vayan aumentando a la vez que aumenta ese coste de la vida, pero también tenemos que aumentar la productividad. Y lo que nos tiene que hacer reflexionar es por qué aumenta el coste de la vida, por qué se genera la inflación. Y bueno, pues si escarbamos un poco, igual nos damos cuenta de que, bueno, la causa más importante normalmente son esas medidas que se toman para seguir gastando, para gastar más de lo que se ingresa, para seguir generando deuda, para seguir teniendo que pagar intereses de la deuda y al final devalúa ese dinero que tenemos todos y lo que antes comprábamos con 1.000 euros, pues ahora necesitamos 1.100 o 1.200 para conseguir los mismos productos. Y vamos con los datos exactos. Hablamos de datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE, que confirman que los costes salariales han aumentado un 4% de manera interanual. Y estamos hablando de un 4,1% si hablamos de los costes laborales totales, que incluyen pues gastos no salariales. Estamos hablando de 3.161,6 euros por trabajador mes, si hablamos de costes laborales, los costes laborales totales, que al final es el numerito que tiene que tener en cuenta un empresario para ver cuánto le está costando lo que produce y si efectivamente hay algo de margen para generar riqueza o simplemente está perdiendo dinero cada mes. ¿Y cuáles son los sectores más afectados por esta subida del coste salarial y esta subida del coste laboral total? Bueno, pues vamos a repasar esos sectores. Actividades administrativas, uno de los sectores más golpeados con esta subida, estamos hablando de un 7,8% y bueno, pues al final un 7,8% de alza en los costes. Cuando una empresa sea muy dependiente de estas actividades administrativas, pues imaginaros lo que supone para la marcha de esa empresa. Hostelería subió un 7,7%. Y claro, es que hay mucha mano de obra que se necesita en este sector, pocos profesionales que quieran trabajar y bueno, pues justo después de esa pandemia, pues volvimos todos un poco a utilizar ese sector, el de la hostelería, con el turismo, pues de manera intensiva. 7,7%. Y también tenemos las finanzas y los seguros, con una subida del 7% en esos costes salariales.
Como os digo, tenemos los costes salariales, pero luego tenemos los costes laborales totales que, pues todavía son más altos que los costes salariales. ¿Y sectores que van a contracorriente, que han visto una reducción en esos costes? Pues, por ejemplo, los sectores de suministro de energía eléctrica y agua, son dos sectores que han bajado en esos costes laborales, en esos costes salariales. ¿Y cuál es el problema base de esta subida salarial? Bueno, pues a ver, es lógico que suban los salarios, sobre todo cuando hemos tenido, como decíamos, esa inflación tan alta durante los últimos años. Efectivamente, aunque va un poquito más tarde, pero todo el tema de los salarios se va adaptando a esa subida de los costes de la vida. Es verdad que seguramente no se llegue a alcanzar toda la subida por esa inflación y, pues poco a poco las empresas van adaptando, pues por los convenios, por los sindicatos. Tenemos que tener en cuenta la subida del salario mínimo interprofesional, que de golpe pues genera una subida en muchos puestos de trabajo de manera obligatoria por ley. Y pues todo esto, el gran problema que tiene es que no está ligado a la productividad. Y si todas estas subidas no están ligadas a esa productividad, esto es muy sencillo, seguimos produciendo lo mismo, pero tiene un coste mayor, seguimos vendiendo el mismo producto al mismo precio, pero tiene un coste mayor la materia prima, pues tenemos un problema. Sobre todo en muchos sectores en los que los márgenes están muy ajustados. Así que esto es un problema, es verdad que si sube la inflación hay que ir acondicionando los salarios a esa inflación, todo lo que se pueda, pero también es verdad que esto no es infinito, no se puede subir todo lo que se quisiera porque no hay aumento en la productividad y porque, pues no hay una alegría clara en el sector que invite a los empresarios a pensar que en el futuro pues van a poder generar más ingresos y mantener un margen de beneficio razonable para mantener toda la estructura, toda la inversión que han puesto en sus negocios. ¿Y cómo podemos solucionar este problema? Bueno, pues por un lado, el problema fundamental, ya lo hemos dicho, esa inflación, esa devaluación de nuestro poder adquisitivo, esa pérdida de poder adquisitivo. Con el mismo dinero compramos menos. Pues eso hay que analizar cuáles son las causas, que están clarísimas. Algo tendremos que decir. Dejemos de gastar como locos, dejemos de imprimir dinero a expuertas. Pues hagamos las cosas bien. No nos endeudemos cada vez más, no tengamos que pagar cada vez más intereses, porque esa teoría que tienen algunos de que los estados se pueden endeudar hasta el infinito, pues igual sí se pueden endeudar hasta el infinito, seguro que no, pero igual sí que pueden seguir endeudándose, pero ¿a costa de qué? A costa de que cada vez tu dinero vale menos. Por lo que tú fíjate si no es un sistema perverso en el que cada vez tu dinero vale menos, aunque estés cobrando lo mismo, aunque sigas teniendo la misma pensión, esa pensión ahora compra mucho menos que lo que compraba antes. Así que la inflación hay que eliminarla de raíz. A partir de ahí, contando con que ya hemos tenido esa inflación, la verdad es que hay que invertir en incentivar esa productividad y tenemos que hacerlo invirtiendo en tecnología, invirtiendo en sistemas que nos permitan generar más, rendir más y ser más productivos. Así podremos ganar más dinero, así los empleados podrán tener unos mayores sueldos porque su participación en la empresa pues hace que gane más dinero, que sean más productivos y que al final pues tengamos empresas más competitivas. Segundo, flexibilidad laboral. Habrá que ligar el trabajo a la productividad más que al tiempo. Pues aquí estamos muy acostumbrados a ligar el trabajo al tiempo. Yo hago mis 8 horas y ya está. Pero no, lo que necesitamos, mientras esas 8 horas producían 5, pues aún salían los números. Si esas 8 horas producen 4, ya no salen. Así que tenemos que intentar que en esas 8 horas salgan 7 y pues ahí podremos tener un aumento en nuestro salario porque estamos produciendo más de lo que producíamos antes en esas 8 horas. Y para eso hay que poner herramientas en manos de los trabajadores, hay que poner formación y hay que tratar de generar ese cambio cultural hacia la productividad y olvidarnos de ese trabajo por horas. Tenemos que hablar más de trabajo por producción, trabajo por productividad. Y por último, pues tenemos que apoyar a las pymes y a los autónomos, porque es que en muchos casos los márgenes, con toda la subida de la materia prima, más allá de la parte laboral, pues ya estaban en unos márgenes que en muchos casos ya eran negativos. Si ahora añadimos este aumento en los gastos laborales, la primera consecuencia va a ser reducción de esos puestos de trabajo laborales. Ya lo estamos viendo en nuestros barrios, negocios que ya no abren el mismo horario, abren menos horario, porque les sale más rentable, porque así pues tienen un empleado menos y ellos mismos pueden encargarse del negocio y es la única manera de conseguir sacar unos puntos de rentabilidad al negocio. Pues no nos interesa perder empleo, no nos interesa que el mercado laboral retroceda.
que ya tenemos los peores números de la Unión Europea y no nos interesa seguir teniendo personas desempleadas, porque es un drama y porque además cuando están desempleadas no están produciendo y además pues tenemos que reservar fondos para, por supuesto, cubrir las necesidades que puedan tener esas personas mientras encuentran otro puesto de trabajo. Así que apoyemos a las pymes, apoyamos a los autónomos. Este aumento del coste laboral en el 4% para mucho negocio pequeño, para mucho autónomo, pues puede marcar la diferencia entre ser rentable y tener que cerrar la actividad. ¿Y cuáles son las consecuencias para la economía? Bueno, pues por un lado, por supuesto, si aumentamos esos costes laborales, vamos a pensar que parte de ese aumento del coste laboral, ya te digo que no todo, ni muchísimo menos, si sube un 4% el coste laboral, igual lo que están subiendo los salarios es un 1,5% o un 2 o un 2,5%, pero sí que es verdad que los trabajadores tendrán más dinero en el bolsillo y podríamos pensar que se puede incentivar el consumo. Claro, también tenemos que pensar que llevamos perdiendo poder adquisitivo mucho tiempo y igual lo que hace esta subida es simplemente que los trabajadores puedan llegar algo más cómodos a final de mes y bueno, pues se planteen ahorrar para momentos más complicados. Pero por otro lado, este aumento en los costes laborales, lo que sí puede producir en pymes, en autónomos que ya van con unos márgenes muy ajustados después de todo este camino del desierto que hemos atravesado, pues que realmente sea esa puntilla que haga que no sean rentables sus negocios, al menos como estaban planteados, y haya que reconducirlos, reconvertirlos o directamente, en muchos casos, cerrarlos. Así que esta es la consecuencia de un aumento en los costes salariales, ojo, sin ir acompañado de aumento de la productividad. Y mucho me temo que la productividad va cayendo en nuestro país desde hace muchísimos años. Esto ya no es de un gobierno o de otro, sino que llevamos muchos años, más de 10, dejando caer nuestra productividad y eso pues tiene consecuencias importantes en nuestra economía. Así que ya sabéis, amigos, es importante que haya subida en esos salarios. Otra cosa ya es si tiene que haber subida en los costes salariales. Yo creo que una de las medidas importantes sería que, bueno, pues nuestras administraciones hicieran por fin sus deberes, optimizaran su gasto, no necesitaran tantos impuestos y pudieran reducir toda esa parte que se va de un trabajador, que es una parte muy importante, en muchos casos cantidades que te sorprenderían que se van a pagar impuestos, a pagar pensiones, a pagar... Bueno, pues si somos capaces de tener unas administraciones públicas que funcionen mejor, que necesiten menos ingresos, si gastamos el dinero en lo que hay que gastarlo, pues no generaremos deuda, no tendremos que imprimir más dinero, no tendremos que pagar intereses cada año. Es una de las partidas más grandes a lo que nos dedicamos, que pueden juntarse prácticamente con lo que damos en educación, en sanidad, a pagar intereses. Bueno, pues si somos capaces de hacer esa primera parte del trabajo, ya no tendremos estos problemas. Pero después, productividad. Y ahí sí que las empresas tienen que invertir en tecnología, tienen que adaptar sus procesos, los trabajadores tienen que formarse, tienen que prepararse y tenemos que conseguir entre todos ser mucho más productivos. Y bueno, si no se dan las dos cosas a la vez, solo hay subida de los costes laborales, pero seguimos bajando la productividad y además pues hay otras medidas que se quieren tomar para, bajando la productividad, subiendo los costes laborales, bajar también las horas que se están trabajando. Bueno, pues un cóctel perfecto, una tormenta perfecta para acabar con muchísimas pymes, con muchísimos autónomos y con mucho del trabajo, del empleo que se podría generar en este país. Así que cuidado con estas medidas. Es importante que haya un aumento del salario que reciben los trabajadores. No nos gusta que haya un aumento de los costes laborales, porque gran parte son impuestos y, bueno, pues según suben las nóminas, suben también las cantidades que se recaudan en impuestos y, bueno, pues luego sabemos dónde va eso y la gestión que se hace con ese dinero, el déficit que se genera y los problemas que nos genera después, que vienen con esa inflación que hace que cada vez sea más difícil competir, sea más difícil ganarse la vida y sea más difícil generar riqueza. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir aprendiendo de todas estas cosas que tienen que ver con el emprendimiento, con la economía, con la situación actual, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.